Historia regional de Sonora. Subtema: ni de aquí ni de allá, Sonora y las incursiones apaches. Durante el siglo XIX en Sonora, habitaron varios grupos indígenas de manera permanente. En cambio, los grupos apaches establecidos en territorio norteamericano de manera intermitente realizaban ataques a nuestro estado, principalmente para robar ganado que vendían en Estados Unidos. Los ataques se realizaban principalmente en la zona noroeste de nuestro estado, donde actualmente se encuentran los municipios de Zaguaripa, Moctezuma y Arizpe. Estos ataques eran tan continuos que muchos pueblos, haciendas, ranchos y minas quedaron deshabitados. Tuvo consecuencias económicas negativas. Para combatir los ataques de apaches, el gobierno formó la Guardia Nacional, un ejército conformado y dirigido por ciudadanos voluntarios. Como vemos, esto fue un conflicto intermitente entre apaches y vecinos de Sonora. Se le conoció como Guerra Apache. Esto se agrandó, se fue haciendo más intenso a partir de la pérdida de la Mesilla en 1854, cuando se le permitió a los apaches tener un refugio seguro y próximo al regresar de hacer los asaltos y de robar el ganado aquí en Sonora. Regresaban a sus campamentos en el territorio norteamericano de Arizona. Ahí radicaban y los comerciantes que les compraban el ganado y todo lo saqueado aquí en Sonora, pues los alentaban a esta práctica al hacer el intercambio comercial con ellos, ¿no? Entonces, pues a raíz de esto tuvo que salir una autodefensa. No contaban con el apoyo nacional, ni se atrevían a ejercer represalias contra campamentos de apaches porque se ubicaban estos en otro país, estaban temerosos por ese motivo. Y a raíz de eso surgió una medida ofensiva y defensivas ejecutadas por los miembros de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional estaba integrada por vecinos de los asentamientos afectados, ¿no? Que eran los principalmente afectados. Era una Guardia Nacional de vecinos, avecindados, eran voluntarios, no les pagaban, simplemente el gobierno les daba provisión de municiones, de pólvora, para defender, ¿no? Para defender el territorio de los ataques apaches. Durante estos enfrentamientos en contra de los apaches y vecinos del estado de Sonora, surgieron personajes importantes de la historia. Comenzaron sus carreras en el ámbito político combatiendo a los apaches, como lo fueron el general Ignacio Pesqueira, gobernador de Sonora en 1856 a 1875, y los generales Jesús García Morales y Rafael Ángel Corella. Las incursiones apaches tuvieron varias consecuencias. La más importante fue el despoblamiento, el cese de los trabajos mineros, la ganadería y la agricultura, donde los ataques pues fueron más frecuentes. Otra consecuencia fue el surgimiento de una sociedad armada. La mayoría de los sonorenses tenía armas en sus casas y las llevaban a sus viajes para autodefensa, ¿no? Como vemos, algunos personajes importantes surgieron a raíz de estos enfrentamientos, de esta guerra apache, como lo fue un personaje que tal vez no era tan conocido, pero recordemos que aquí en nuestra ciudad la calle principal lleva su nombre, se llama General Ignacio Pesqueira. Vemos que este personaje pues surgió de ahí, de ese enfrentamiento, empezó a ver la defensa del estado de Sonora y posteriormente fue gobernador del estado, ¿no? Se proyectó políticamente, ¿no? Este capitán, era capitán, salió de Arizpe y apoyaba a la Guardia Nacional de Sonora, ¿no? Fue apoyado también por otro capitán, Manuel Martínez. Entre Ignacio Pesqueira y Manuel Martínez empezaron una defensa muy importante en contra de los apaches.
Como vemos, la sociedad sonorense estaba ya harta de tantos ataques, de tantas cosas que eran robadas, que eran asaltadas de sus ranchos, de sus haciendas, y los caminos se volvieron peligrosos. Por lo tanto, ellos empezaron a estar armados. Decían ellos que era para resguardar su integridad física, para la autodefensa. Tanto fue la costumbre de tener armas que hasta en sus casas y las llevaban a sus viajes para cuidar su integridad física, y no eran sancionados porque ellos se justificaban de esa manera, no, que era para autodefenderse, para cuidar su integridad física.